Un joven jugador menosprecia la carrera de Batistuta durante una cena de gala. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo, para aparecer en el próximo video. El gran salón del Hotel Alvir Palace bullía con una energía vibrante. Un microcosmos donde el poder y la fama se daban cita en una noche dedicada a celebrar los logros deportivos del año. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre mesas elegantemente dispuestas, y el murmullo de conversaciones animadas se mezclaba con el tintineo de copas de champán. Gabriel Batistuta, el legendario batigol, observaba el panorama con la serenidad de quien ha visto todas las facetas del éxito y la adulación. Su presencia, imponente pero discreta, contrastaba con la efervescencia superficial que algunos invitados insistían en proyectar, como si la grandeza se midiera en decibelios de autopromoción o en el brillo de las joyas que adornaban cuellos y muñecas. Conocía este mundo, sus luces y sus sombras. Entre la multitud de rostros conocidos y aspirantes a serlo, se movía con estudiada desenvoltura un joven futbolista, cuyo nombre comenzaba a resonar con fuerza en los estadios y, con igual omayo e intensidad, en las páginas de las revistas del corazón. Su talento en el campo era innegable, una promesa que muchos veían ya como una realidad consolidada, pero su reciente ascenso a la élite venía acompañado de una estela de opulencia casi insolente. No perdía oportunidad para exhibir los frutos de sus primeros contratos millonarios en relojes de edición limitada, trajes de diseñador y una actitud que destilaba la confianza de quien se siente en la cima del mundo, quizás sin haber meditado aún sobre la verdadera altura de esa cumbre. Batistuta, desde su discreto rincón, no juzgaba, simplemente registraba. Había conocido a muchos como él a lo largo de su extensa carrera, en jóvenes, talentos deslumbrados por el brillo efímero de la fama temprana, convencidos de que el mundo entero giraba a su alrededor. Algunos aprendían la lección de la humildad con el tiempo y los golpes. Otros, en cambio, se perdían en el laberinto de su propio ego, transformando la promesa en una anécdota de lo que pudo ser y no fue. La noche avanzaba, y el joven jugador, rodeado de un séquito de admiradores circunstanciales, parecía cada vez más absorto en su propio espectáculo, ajeno a las miradas más experimentadas que, como la de Batistuta, lo analizaban con una mezcla de curiosidad y cautela. El contraste entre ambos era palpable, una silenciosa narrativa sobre las diferentes formas de entender el éxito y la trascendencia. Batistuta, con su historia forjada en el esfuerzo y la constancia, representaba la solidez del roble que ha resistido innumerables tormentas. El joven, en cambio, era como un fuego artificial, deslumbrante y ruidoso, pero cuya permanencia aún estaba por demostrarse. Mientras el exdelantero conversaba pausadamente con viejos colegas, recordando anécdotas y compartiendo reflexiones, el muchacho se esforzaba por ser el centro de cada círculo en el que se introducía, su voz a menudo un tono por encima de las demás, buscando la validación en la risa fácil o el asentimiento obsecuente de quienes lo rodeaban. La atmósfera, aunque festiva, no estaba exenta de esas tensiones sutiles que suelen flotar en ambientes donde las jerarquías, tanto reales como autoimpuestas, juegan un papel crucial. Algunos de los presentes, figuras consagradas del deporte y empresarios de renombre, observaban al joven con una indulgencia teñida de escepticismo. Conocían el guionan, el ascenso meteórico, la fortuna repentina y la frecuente incapacidad para gestionar ambas cosas con la madurez necesaria. Batistuta, por su parte, sentía una leve punzada de melancolía. Veía en la arrogancia del muchacho un reflejo de errores que él mismo había aprendido a evitar, a menudo por caminos más arduos de lo que nadie podría imaginar. Desde la comodidad de aquel salón, el joven astro, ajeno a estos pensamientos, continuaba su periplo por el evento, coleccionando saludos y sonrisas. Cada interacción, alimentando un poco más su ya inflada autopercepción. Creía sinceramente que su talento y su cuenta bancaria le otorgaban un pasaporte universal para el respeto y la admiración, sin comprender que ambos se ganan con atributos mucho menos tangibles. Su historia personal, aún breve, estaba marcada por la ausencia de grandes
adversidades superadas, una trayectoria lineal hacia la cima que, paradójicamente, lo había privado de la perspectiva que solo las caídas y las dificultades pueden otorgar. La noche de gala, con su brillo y su superficialidad, era el escenario perfecto para su autoengaño. Batistuta recordaba sus propios inicios, tan distintos, tan lejanos a la opulencia que ahora lo rodeaba. La lucha diaria, el sacrificio de su familia, los campos de tierra en Reconquista, donde cada partido era una batalla por un sueño. En esos recuerdos eran el ancla que lo mantenía firme, la brújula que orientaba sus valores. No sentía envidia por la facilidad con la que algunos parecían alcanzar el estrellato, más bien una suerte de compasión preventiva por los desafíos que la vida inevitablemente les presentaría, y para los cuales quizás no estarían preparados. La verdadera prueba, sabía, no estaba en llegar, sino en mantenerse con dignidad y autenticidad en un mundo que constantemente tienta con espejismos. En un momento de la velada, mientras las conversaciones fluían con la misma generosidad que el vino servido, el joven futbolista se encontraba en el centro de un corrillo particularmente ruidoso. Había logrado captar la atención con una anécdota reciente sobre la adquisición de su último deportivo de alta gama, describiendo con detalle la velocidad y el lujo del vehículo. Buscaba, con cada palabra, reafirmar su estatus, la imagen de triunfador que tanto se esforzaba por proyectar. Fue entonces cuando, de forma casual, alguien en el grupo mencionó el nombre de Batistuta, elogiando su legendaria capacidad goleadora y su impacto en el fútbol mundial. La admiración en la voz del interlocutor era genuina, un tributo espontáneo a una carrera impecable. El joven, sintiendo quizás que la atención se desviaba momentáneamente de su persona, o tal vez impulsado por una necesidad inconsciente de minimizar a quienes representaban un estándar de grandeza diferente al suyo, esbozó una sonrisa cargada de suficiencia. Quería demostrar que incluso frente a un ícono como Batistuta, él podía mantener su aire de superioridad. Esperó una breve pausa y con un tono que pretendía ser jocoso, pero que destilaba un mal disimulado desdén, lanzó su dardo. «Ah, Batistuta», comenzó, arrastrando las palabras como si estuviera accediendo a hablar de un tema de menor importancia, un pequeño divertimento antes de volver a los asuntos verdaderamente relevantes, como sus propios logros. Su mirada recorrió a los presentes, asegurándose de tener su atención antes de continuar. Un gran jugador, sin duda, de los de antes, concedió con magnanimidad impostada. Pero claro, vino de Reconquista, ¿no? Del medio de la nada, me imagino. Pies descalzos en el barro, trabajando de sol a sol. Otros tiempos, otra clase, definitivamente. Soltó una risita corta, esperando que los demás celebraran su ocurrencia, su capacidad para poner un toque de ligereza, aunque fuera a costa de la dignidad ajena. El comentario, envuelto en un falso tono de camaradería, quedó flotando en el aire, denso y cargado de un prejuicio clasista que heló la sangre de varios de los presentes. Para algunos, la frase pasó casi desapercibida, perdida en el barullo general, o simplemente ignorada por quienes preferían no confrontar la incomodidad. Pero, para otros, aquellos con mayor sensibilidad o con un conocimiento más profundo de la trayectoria y los valores del batigol, las palabras del joven resonaron con la estridencia de una nota discordante en una sinfonía perfecta. Fue un instante de esos que quiebran la armonía de un momento, revelando las fisuras ocultas bajo la superficie pulida de la cortesía social. La arrogancia del muchacho había cruzado una línea, transformando su autocomplacencia en una ofensa velada pero hiriente, dirigida a uno de los deportistas más respetados del país. El joven, inicialmente satisfecho con su intervención, percibió casi de inmediato que algo no iba bien. Las risas que esperaba fueron escasas, forzadas, y algunas miradas que antes le dedicaban admiración, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y desaprobación. No obstante, su soberbia era tal que, en un primer momento, no calibró la magnitud de su error. Atribuyó la tibia respuesta a la envidia,
a la incapacidad de los demás para apreciar su ingenio particular. Seguía convencido de que su posición le permitía tales licencias, ignorando que el verdadero estatus no se compra ni se impone, sino que se construye sobre la base del respeto ganado. La mención de pies descalzos en el barro no era solo una descripción potencialmente literal de unos orígenes humildes. En su boca se convertía en un símbolo de inferioridad, una forma de marcar una distancia social y cultural que él consideraba insalvable. Creía que su fortuna actual lo elevaba por encima de esas limitaciones de cuna, sin entender que, para muchos, esas raíces eran precisamente la fuente de una fortaleza y una autenticidad que el dinero jamás podría comprar. Su comentario era el reflejo de una mentalidad superficial, que valoraba el brillo del oro por encima del temple del acero forjado en la adversidad. La ironía de la situación era palpable en un evento que celebraba la excelencia deportiva, donde se suponía que debían primar valores como el esfuerzo, la dedicación y la superación. Un comentario cargado de clasismo y desprecio por los orígenes humildes había emergido con una naturalidad alarmante. El joven millonario, en su intento por destacar, solo había conseguido exhibir su propia pobreza de espíritu, su incapacidad para reconocer la grandeza en aquello que no se ajustaba a sus estrechos parámetros de éxito material. El veneno de sus palabras ya estaba inoculado en el ambiente. Un silencio denso y palpable se extendió como una mancha de aceite sobre el grupo que había escuchado el comentario. Las sonrisas se congelaron, las conversaciones se interrumpieron a media frase. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece dilatarse, y cada segundo pesa una enormidad. Gabriel Batistuta, que se encontraba a escasos metros, aunque de espaldas al joven y conversando con otro invitado, poseía ese oído selectivo que se agudiza con los años y la experiencia. Había captado cada palabra, cada matiz de desdén en la voz del prometedor futbolista. Su espalda, ancha y firme, no delató la tormenta de emociones que comenzaba a gestarse en su interior. No hubo un giro teatral, ni una exclamación airada. Batistuta simplemente terminó con calma la frase que estaba pronunciando, excusándose con una leve inclinación de cabeza ante su interlocutor. Luego, con una lentitud deliberada que erizó la piel de quienes anticipaban el enfrentamiento, se giró. Sus facciones permanecieron impasibles, pero sus ojos, aquellos legendarios ojos de halcón que habían intimidado a las defensas más férreas del planeta, se clavaron en el joven jugador con una intensidad gélida. Era una mirada que no contenía ira visible, sino algo mucho más profundo y perturbador, en una mezcla de decepción, firmeza y una sabiduría antigua que parecía atravesar las capas superficiales de la arrogancia. El joven, que aún no se había percatado de la presencia cercana de Batistuta, continuaba con una sonrisa petulante, esperando alguna reacción cómplice a su broma. Pero, al notar el cambio en la atmósfera, el silencio repentino y las miradas esquivas de quienes lo rodeaban, su expresión comenzó a vacilar. Siguió la dirección de esas miradas hasta encontrarse con los ojos de Batigol. En ese instante, la sonrisa se desvaneció de su rostro como si se la hubieran borrado de un plumazo, reemplazada por una palidez que ni el bronceado artificial podía disimular. El peso de la mirada del ídolo cayó sobre él como una losa. La seguridad del muchacho, tan ostensible momentos antes, comenzó a resquebrajarse visiblemente. Aquel que se sentía intocable, protegido por su fama incipiente y su fortuna, de pronto se vio expuesto, vulnerable bajo el escrutinio silencioso de una leyenda. Intentó desviar la mirada, buscar una vía de escape en la multitud, pero los ojos de Batistuta actuaban como un imán, obligándolo a sostener un contacto visual que se volvía cada vez más insoportable. Comprendió, con un retraso que evidenciaba su ingenuidad, que su comentario no solo había sido desafortunado, sino que había sido escuchado por la persona menos indicada. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica. Nadie se atrevía a intervenir, a romper aquel duelo silencioso que se desarrollaba en el corazón de la fiesta. Los segundos se hicieron eternos. Batistuta no necesitaba alzar la voz. Su sola presencia,
La historia que encarnaba y la dignidad que emanaba de su figura eran suficientes para empequeñecer al joven arrogante. Este último, por su parte, sentía como el calor le subía al rostro, una mezcla de vergüenza y un incipiente temor ante la posible reacción del excoleador. La frase sobre los pies descalzos en el barro ahora le quemaba en la memoria, ridícula y ofensiva. A su alrededor, algunos invitados que habían presenciado la escena desde la distancia comenzaban a acercarse discretamente. Atraídos por la palpable tensión, intuían que estaban a punto de presenciar algo significativo, un choque no de fuerzas físicas, sino de valores, de trayectorias vitales. La mirada de Batistuta no solo juzgaba al joven, parecía invitar a todos los presentes a una reflexión más profunda sobre el respeto, la humildad y el verdadero significado del éxito. El joven millonario, mientras tanto, luchaba internamente contra el impulso de salir huyendo, consciente de que una retirada en ese momento solo subrayaría su cobardía. La calma externa de Batistuta era, en sí misma, una forma de reprimenda. No había en él ni el más mínimo atisbo de la agresividad que a veces mostraba en el campo de juego. En su lugar, una autoridad moral que se imponía de manera natural, sin necesidad de aspavientos, era la calma del león que observa desde la distancia, sabedor de su fuerza, pero eligiendo el momento y la forma de su intervención. Para el joven jugador, cada instante bajo esa mirada penetrante era una lección no verbal, un anticipo de la tormenta que, intuía, estaba a punto de desatarse, aunque fuera en forma de palabras. Tras una pausa que pareció estirar el tiempo hasta el límite de lo soportable, Gabriel Batistuta dio un par de pasos lentos y medidos, acortando la distancia que lo separaba del joven futbolista. El silencio en el salón era casi absoluto. Solo se oía el lejano murmullo de la música ambiental, que de pronto parecía terriblemente inoportuna. Cada movimiento del batigol era seguido por decenas de ojos, expectante. El joven, por su parte, permanecía inmóvil, como un ciervo encandilado por los faros de un vehículo imparable. La tensión había alcanzado un punto en el que cualquier palabra, cualquier gesto, adquiriría una resonancia extraordinaria. Finalmente, Batistuta se detuvo frente al muchacho en su rostro, marcado por el sol de 1000 batallas deportivas y por la experiencia de una vida intensa, no reflejaba animosidad, sino una seriedad profunda. Cuando habló, su voz fue sorprendentemente calmada, casi un susurro, pero con un timbre que exigía atención inmediata. «Sí, joven», comenzó, y las palabras, aunque suaves, cortaron el aire como un cuchillo afilado. «Es cierto, vengo de donde el barro, como usted dice con tanta ligereza, no es una metáfora de pobreza, sino una escuela de vida, una escuela que enseña el valor del trabajo mucho antes de que llegue el lujo». El joven tragó saliva con dificultad, sintiendo como las miradas de los presentes se concentraban aún más en él, ahora no solo por curiosidad, sino con una clara expectativa de ver cómo reaccionaría ante la interpelación directa. Batistuta continuó, su voz manteniendo ese tono firme, pero desprovisto de cualquier atisbo de ira. «Y sí, también es cierto que anduve con los pies descalzos. Esos pies descalzos, sabe, aprenden a sentir la tierra, a buscar la firmeza en cada paso. Una firmeza que, le aseguro, ninguna alfombra de gala, por más costosa que sea, puede llegar a enseñar». Cada palabra era una piedra, construyendo un muro de verdad frente a la superficialidad del comentario anterior. La audiencia improvisada alrededor de ellos crecía por momentos. Atraída por la inusual escena, una leyenda del fútbol, en la cúspide de su madurez y prestigio, dirigiéndose con una calma implacable a una estrella en ciernes, cuya arrogancia había quedado súbitamente al descubierto. No era un regaño público en el sentido tradicional. Era algo más sutil, y por ello mismo, más poderoso. Era una lección impartida no desde un pedestal de superioridad moral, sino desde la vivencia personal, desde la autoridad que confiere haber transitado el camino completo, con sus sinsabores y sus glorias. Las palabras de Batistuta, aunque dichas en voz baja, resonaban con la fuerza de una verdad incontestable. No había en
ella resentimiento, sino una dignidad herida, que se defendía con la elegancia de quien no necesita gritar para ser escuchado. El contraste entre la tranquilidad del ex delantero y el creciente nerviosismo del joven era cada vez más evidente. Este último apenas podía sostener la mirada, sus ojos buscando inútilmente un punto de fuga en el suelo, en las caras de los curiosos, en cualquier lugar que no fuera el rostro sereno, pero implacable, de Gabriel Batistuta. La lección había comenzado, y su impacto ya se sentía en cada rincón del salón. El batigol hizo una breve pausa, permitiendo que el peso de sus primeras afirmaciones se asentara en la mente de su interlocutor y de quienes los escuchaban. No había prisa en su discurso, cada frase estaba cuidadosamente elegida, cada entonación medida con precisión. Estaba desarmando al joven, no con agresividad, sino con la lógica aplastante de la experiencia y la autenticidad. La clase a la que el muchacho había aludido con sorna estaba siendo redefinida ante sus propios ojos, no por la cuna o la cuenta bancaria, sino por la entereza y el respeto. El ambiente seguía cargado, pero ahora con una cualidad diferente, la de una revelación inminente. Los presentes contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando un momento único, una de esas raras ocasiones en las que las máscaras sociales caen y emerge la sustancia real de las personas. La calma de Batistuta era casi más intimidante que cualquier exabrupto. Era la calma de quien sabe que tiene la razón, no una razón abstracta, sino la que emana de una vida vivida con coherencia y esfuerzo. El joven futbolista, que minutos antes se pavoneaba con la seguridad de un conquistador, ahora parecía un niño sorprendido en una travesura, enfrentado a una autoridad que no podía cuestionar ni desafiar. Continuando con su discurso sereno pero contundente, Gabriel Batistuta elevó ligeramente la barbilla y una chispa de orgullo genuino brilló en sus ojos. Su voz, aunque seguía siendo mesurada, adquirió una nueva inflexión, una que evocaba la nostalgia por un pasado duro pero formativo. Esos otros tiempos de los que usted habla con tanta ligereza, prosiguió, dirigiéndose siempre al joven jugador, pero consciente de que su mensaje trascendía a ese único destinatario. Me enseñaron algo fundamental, algo que quizás el brillo del éxito prematuro tiende a opacar, en que el carácter de un hombre, su integridad, vale infinitamente más que cualquier contrato millonario que pueda firmar. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Batistuta no eran meras frases hechas. Llevaban el peso de la convicción, la autenticidad de quien ha vivido conforme a esos principios. Y en cuanto a la clase, añadió Batigol con una leve sonrisa que no llegaba a ser de burla, sino más bien de profunda comprensión. Permítame decirle que la verdadera clase no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, ni por la marca de la ropa que uno viste. Se mide por el respeto que uno muestra hacia los demás, especialmente hacia aquellos que han luchado y se han sacrificado para llegar a donde están, y por la humildad de nunca olvidar de dónde se viene. Luego, con pinceladas breves pero vívidas, Batistuta evocó imágenes de su propia juventud a los entrenamientos extenuantes bajo el sol implacable de Santa Fe, las privaciones económicas que su familia tuvo que sortear, la incertidumbre de un futuro que solo la fe inquebrantable en su propio esfuerzo podía sostener. No lo hizo con autocompasión, sino con la dignidad de quien reconoce en esas dificultades las piedras fundamentales sobre las que construyó su fortaleza. Pintó un cuadro que contrastaba de manera brutal con la ostentación vacía y la falta de perspectiva que el joven había exhibido momentos antes. El mensaje era claro: el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es y en lo que se ha superado. El impacto de estas palabras en el joven fue profundo, aunque intentara disimularlo. Cada frase de Batistuta era como un espejo que le devolvía una imagen incómoda de sí mismo, despojándolo de sus falsas seguridades. Comenzaba a vislumbrar, quizás por primera vez, la abismal diferencia entre la fama pasajera y el legado perdurable, entre la riqueza material y la riqueza de espíritu. El barro de reconquista, que él había usado como un término peyorativo, se transformaba en la narrativa de Batistuta en un símbolo de resiliencia,
de conexión con la tierra y con los valores esenciales. La audiencia escuchaba en un silencio reverencial. Muchos de los presentes, incluso aquellos que habían alcanzado grandes cotas de éxito y fortuna, se sintieron interpelados por las palabras del ídolo. Recordaron sus propios caminos, sus propios sacrificios, o quizás, en algunos casos, la ausencia de ellos y las consecuencias que eso había tenido en su formación como personas. La lección de Batistuta no era solo para el joven arrogante. Era una reflexión universal sobre la importancia de las raíces, la gratitud y la humildad en un mundo a menudo obsesionado con las apariencias y los logros superficiales. El exgoleador no buscaba humillar, sino educar. No pretendía destruir, sino construir una conciencia. Habló de la importancia de la familia, del apoyo de la comunidad, de los sueños que se alimentan con sudor y lágrimas, no solo con talento innato. Su discurso era un homenaje a todos aquellos que, viniendo del medio de la nada, habían logrado dejar una huella imborrable en el mundo, gracias a su perseverancia y a la solidez de sus principios. La narrativa de Batistuta transformó la anécdota personal en un testimonio universal, cargado de una emotividad contenida pero poderosa. El joven millonario sentía como el suelo se abría bajo sus pies. La imagen que tanto se había esforzado por construir se desmoronaba, pieza por pieza, ante la grandeza sencilla y auténtica del hombre que tenía enfrente. Las palabras sobre el sacrificio, la lucha y el valor del carácter resonaban en su mente, exponiendo la vacuidad de sus propias prioridades. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había confundido el precio con el valor y que en su afán por impresionar había revelado una profunda ignorancia sobre las cosas que realmente importan en la vida. La lección continuaba, implacable y transformadora. Las palabras de Gabriel Batistuta, cargadas con el peso de una vida de esfuerzo, sacrificio y una dignidad a toda prueba, cayeron sobre el joven jugador, millonario con la fuerza de un mazazo directo al plexo solar. La arrogancia que había lucido con tanta suficiencia apenas unos minutos antes se desvaneció como la niebla bajo el sol del mediodía. Su rostro, antes encendido por la autocomplacencia, ahora mostraba una palidez casi enfermiza, y una capa fina de sudor frío comenzó a perlar su frente. El impacto no fue solo emocional, fue físico, como si cada verdad pronunciada por Batagol le hubiera restado un ápice de su altanería. El silencio que siguió a la intervención de Batistuta fue aún más denso que el anterior. Ya no era un silencio de expectación, sino uno cargado de la contundencia de la lección impartida. El joven futbolista bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con el hombre al que había intentado ridiculizar. Sentía el peso de todas las miradas sobre él, pero ninguna le quemaba tanto como la que imaginaba en los ojos de Batistuta, una mirada que, paradójicamente, no transmitía odio, sino una especie de sabiduría compasiva que resultaba aún más demoledora para su ego herido. Se sintió pequeño, insignificante, a pesar de su fama y su fortuna. Las verdades que Batistuta había expuesto con tanta calma habían pulverizado su castillo de naipes. Comprendió que el respeto no se compra con dinero ni se impone con arrogancia, sino que se gana con acciones, con coherencia, con la humildad de reconocer el valor en los demás, independientemente de sus orígenes. La lección de humildad, tan necesaria, estaba siendo absorbida de la manera más cruda y directa posible, en un silencio que gritaba más que cualquier reprimenda airada. La atmósfera era la de una aula improvisada, donde se dictaba una cátedra sobre la vida. El contraste entre los dos hombres era ahora abismal. Batistuta, erguido, sereno, dueño de una autoridad moral que emanaba de su propia historia. El joven, encogido, abrumado, despojado de toda su parafernalia de autosuficiencia. La ostentación material del muchacho parecía ridículamente frágil frente a la riqueza interior del exgoleador. No había nada que pudiera decir, ninguna excusa que pudiera ofrecer que no sonara vacía y patética después de la elocuente sencillez con la que Batistuta había defendido sus raíces y sus principios. La derrota era total, indiscutible. A su alrededor, algunos de los presentes asentían discretamente.
reconociendo la justicia poética de la situación. Habían sido testigos de cómo la soberbia era confrontada por la integridad y cómo la verdad, dicha con calma pero con firmeza, podía tener un efecto más devastador que cualquier agresión. El joven millonario seguía mudo, procesando la avalancha de emociones y pensamientos que lo embargaban. La vergüenza era la más predominante. Pero también había un atisbo de algo nuevo. Quizás el germen de una reflexión que, con el tiempo, podría llevarlo a un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo. La lección había sido impartida no solo con palabras, sino con el ejemplo vivo de un hombre que encarnaba los valores que predicaba. Gabriel Batistuta había demostrado que la verdadera grandeza no necesita de alardes, que se sostiene por sí misma, con la solidez de una vida construida sobre cimientos de esfuerzo y autenticidad. El joven, por su parte, había recibido una dosis concentrada de realidad, un recordatorio brutal de que el talento y el dinero, por sí solos, no bastan para ganarse el respeto ni para construir un legado que trascienda. El silencio seguía siendo su única respuesta, elocuente en su impotencia. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad suspendida en el más absoluto mutismo, el joven jugador apenas logró articular un leve movimiento de cabeza, un asentimiento casi imperceptible que sellaba su capitulación. No hubo palabras de disculpa, pues ninguna parecía suficiente o adecuada en aquel momento. Su rostro reflejaba la derrota interna, el brillo de su autoconfianza previa completamente extinguido, opacado por la inmensa sombra de la figura que tenía delante, con la mirada fija en el suelo, como si buscara una ruta de escape de la vergüenza que lo consumía. Comenzó a retroceder lentamente, alejándose del círculo que se había formado. Se escabulló discretamente entre los invitados, buscando la salida más próxima, su antes imponente presencia ahora reducida a la de alguien que anhelaba volverse invisible. El aura de triunfador con la que había llegado al evento se había disipado, dejando en su lugar la imagen de un joven profundamente avergonzado, confrontado con una verdad para la que no estaba preparado. Gabriel Batistuta, por su parte, observó su retirada sin el menor atisbo de triunfo o regodeo en su expresión. Mantuvo esa serenidad imperturbable, la misma de quien simplemente ha defendido sus convicciones y valores con la entereza y la clase que siempre lo caracterizaron, tanto dentro como fuera del campo de juego. No hubo aplausos ni comentarios en voz alta por parte de los testigos, solo un respeto tácito, una admiración silenciosa por la forma en que Batagol había manejado la situación. Había impartido una lección inolvidable sin levantar la voz, sin recurrir al insulto, utilizando únicamente la fuerza de su propia historia y la solidez de sus principios. En aquella noche de gala, donde el lujo y la ostentación parecían competir por el protagonismo, la mayor demostración de riqueza no provino de los diamantes que adornaban los cuellos ni de los vehículos de alta gama estacionados en la entrada, sino de la profunda humildad y la inquebrantable integridad de un hombre. El ambiente en el salón recuperó lentamente su murmullo habitual, pero algo había cambiado. La anécdota de la confrontación comenzó a circular en voz baja, no como un chisme, sino como el relato de un momento de auténtica grandeza moral. Muchos reflexionaron sobre la fragilidad de la fama construida sobre cimientos superficiales y la perdurabilidad del respeto ganado a través del carácter y la coherencia. La figura de Batistuta, ya legendaria por sus hazañas deportivas, adquirió esa noche una dimensión aún más profunda, la del sabio que, con pocas palabras, es capaz de reordenar el universo de valores de quienes lo escuchan. El joven jugador, mientras tanto, seguramente enfrentaría una larga noche de introspección. La humillación pública, aunque dolorosa, podría ser el catalizador de un cambio significativo, una oportunidad para reevaluar sus prioridades y la forma en que se relacionaba con el mundo y con su propio éxito. Quizás, con el tiempo, llegaría a agradecer aquella lección no solicitada, aquel encuentro con la verdad desnuda que le había ofrecido. Paradójicamente, la posibilidad de una madurez más auténtica. El impacto de las palabras de Batistuta resonaría en su conciencia durante mucho tiempo, como un eco persistente de sus propias carencias. Para Gabriel Batistuta,
El incidente fue probablemente uno más en una larga vida de experiencias. No buscaba la confrontación, pero tampoco la rehuía. Cuando se trataba de defender aquello en lo que creía, su legado no se limitaba a los goles o a los títulos, se extendía a la forma en que había vivido su vida, con los pies firmemente plantados en la tierra. Incluso cuando su nombre alcanzaba las estrellas, aquella noche simplemente había sido él mismo un hombre de campo con la nobleza de un rey, un ídolo que enseñaba con el ejemplo, demostrando una vez más por qué su figura trascendía el deporte. La gala continuó, pero la lección de humildad impartida por el batigol se convirtió en el verdadero acontecimiento memorable de la velada. Un recordatorio de que, en un mundo a menudo deslumbrado por el brillo efímero, los valores fundamentales como el respeto, la integridad y la gratitud por los orígenes siguen siendo el verdadero patrimonio de un ser humano. La grandeza de Gabriel Batistuta no residía solo en su potencia goleadora, sino en la inmensa calidad humana que, una vez más, había quedado de manifiesto, consolidándolo no solo como un ídolo deportivo, sino como un referente ético.